solo con el ser humano adormecido, aborregado, es mucho más fácil que caiga en consumismos, que caiga en pertenencias, que caiga en elementos que una persona consciente no entraría. Bien, el sistema solar es un sistema vivo, inteligente y operativo. Vivo porque hay vida en la Tierra, sustentada por el Sol, la Luna. Es un sistema inteligente porque cada planeta a nivel astrológico tiene una función, tiene un significado, influye de una tal forma cada uno. Y operativo porque continuamente está influenciando la vida en este planeta, en el planeta Tierra. Pero ¿qué pasa con algo que se llama sistema lunar? ¿Es algo parecido al sistema solar o realmente es una perversión de este sistema? Bien, el sistema solar es el contexto para la astrología donde las energías se desarrollan, se despliegan y nos van afectando a lo largo de nuestra vida. En el momento de nacimiento hay un DNI, digamos, astrológico, que es la posición exacta de los planetas en el momento en que se produce nuestra encarnación en esta dimensión, en este planeta. Y ahí están contenidas todas nuestras potencialidades, pero también nuestros retos, esas áreas de mejora que, bueno, gracias al desarrollo personal, gracias al autoconocimiento, podemos mejorar, podemos salvar, podemos construir una versión mucho más consciente y más idónea, ¿no?, para la vida y en la Tierra y nuestra misión, esa misión del alma que necesita desarrollar, ¿no?, en nuestra vida. Sin embargo, todos me diréis que esto está muy bien, es muy bonito, que guay, nuestra misión de vida, nuestra conciencia, etc. Pero esto no está exento de dificultades y de elementos que están empujando a una dirección opuesta a nuestro desarrollo personal. Y es lo que yo llamo el sistema lunático. El sistema lunático es, en lugar de que el Sol esté en el centro del sistema, y por lo tanto sea su eje y su centro de gravedad, y el resto de planetas estén orbitando a su alrededor, también pasa en nosotros. Nuestro Sol interno, como sabéis, si me seguís en el canal, ese Sol interno es el que da sentido y coherencia a nuestra vida y es el que tenemos que conquistar en nuestro desarrollo personal, aparte de las demás configuraciones de la carta astral. El sistema lunático, en cambio, es el sistema que más se asemeja realmente a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque la Luna, ese cuerpo, pequeño cuerpo celeste que, bueno, aparece de noche, que es motivo de multitud de ritos, de adoración, de imaginario colectivo, de imágenes románticas, del romanticismo, etc. Sin embargo, ese sistema lunático es un sistema pervertido, es un sistema perverso, es un sistema que desgraciadamente es el que impera en la gran mayoría de nuestras sociedades y marca un eje diferente al sistema solar. Ese sistema lunar, el eje principal, es un cuerpo que no debería estar en ese centro, que es la Luna, que es nuestro inconsciente, es nuestra zona oscura, es nuestra zona menos desarrollada. Recordad que la Luna es ese material inconsciente, esos patrones aprendidos de nuestra familia, de nuestras anteriores generaciones. Ahí va implícito patrones comportamentales, vicios del comportamiento. Hay poca claridad, hay confusión, hay dolor muchas veces, hay un caldo de cultivo que no es el más idóneo para nuestro desarrollo personal y que es responsable de muchas de los avatares negativos que acusan a la humanidad, que nos afectan y adolece la humanidad en este momento y, por supuesto, en las sociedades que vemos día a día y que, bueno, no dejamos de sorprendernos. Pero si entiendes, si comprendes que detrás de esos comportamientos, detrás de esos elementos que vemos día a día, está el sistema lunático que además es aprovechado por este mecanismo, ¿no?, poliédrico que abarca muchas cosas en nuestro plano, que es la Matrix, ¿vale?, como ese elemento en el cual el hombre, el ser humano, está condenado al sueño, condenado a servir a energías de muy baja vibración, de muy baja energía. Y ahí está la Luna, igualmente. La Luna es sirviente fehaciente de esa matriz, de esa Matrix, que nos mantiene en un sueño y nos mantiene subdesarrollados como especie, ¿vale? Me refiero a ese subdesarrollo no mental, no
tecnológico, en eso creo que estamos sobrados, incluso más de lo que realmente sería lo razonable, pero subdesarrollados a nivel emocional, subdesarrollados a nivel evolutivo, subdesarrollados a nivel de desarrollo espiritual, etc. ¿Vale? Ese sistema lunático, como digo, es fácil de identificar, es fácil de ver el comportamiento de las personas, de la gran mayoría de las personas, como ante determinados acontecimientos, determinadas sensaciones, ¿no? Están muy alineados con, por ejemplo, los medios de comunicación, alineados con las creencias de sus familias, como hay un seguidismo aborregado, ¿no? De determinadas consignas, ¿bien? Antes la religión como forma de poder, y ahora pues con corrientes ideológicas, partidos políticos, etc. El sistema lunático, una de sus bases principales es ese deseo de comodidad, ese deseo de no salir de la zona de confort, ese deseo de perpetuar patrones tóxicos familiares, limitantes familiares, que están prácticamente en todas las familias. Esto no quiero decir que las familias sean malas, pero hay comportamientos y hay energía que tiene una validez, que cuando somos niños empezamos a ser jóvenes, pero esa energía lunar, familiar, ese caldo de cultivo inconsciente tiene que ir dejando de tener fuerza, ¿vale? Como sabéis, esa energía inconsciente, esa energía lunar está continuamente en la vida de las personas prácticamente hasta el final de sus días, con lo cual es una energía que tenemos que comprender para ir soltándola, ¿de acuerdo? Ya que las familias no pueden hacerlo porque están inmersas en el sistema lunático. Cuando alguien se toma en serio su desarrollo, su crecimiento personal, su conciencia, tiene que ser muy consciente de su sistema lunático, ¿de acuerdo? El sistema lunático está inserto en la Matrix, insisto, porque solo con el ser humano adormecido, aborregado, es mucho más fácil que caiga en consumismos, que caiga en pertenencias, que caiga en elementos que una persona consciente no entraría, ¿de acuerdo? Me refiero al famoso sentimiento de pertenencia, ¿vale? Sea política, sea patriótica, etcétera, etcétera. Está muy bien pertenecer a un país, a una región, perfecto, está muy bien, es ahí donde te desarrollas, aprendes determinados usos, costumbres, etcétera, etcétera, pero eso no puede ser un eje principal. Ahí está el sistema lunático, no puede ser un eje en el cual pivote el resto de mi vida y el resto de cosas no existen o sean malas, ¿de acuerdo? Porque ahí estamos en nuestra zona de confort, nuestra zona conocida, estamos limitados por ese sistema lunático que no nos deja ver en perspectiva la belleza y las posibilidades de la vida. Lo mismo pasa con la pertenencia a un equipo de fútbol, a un partido político, que crees que te da identidad, crees que el hecho de pertenecer a algo es algo positivo, es algo que a ti te va a desarrollar como ser humano, y es al revés, o sea, te está limitando, ¿vale? Cuando tú perteneces a una ideología, a un partido, etcétera, piensas que lo demás es todo malo, es todo negativo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el sistema lunático, ese sistema que no es real, que la vida es mucho más amplia que nuestras propias creencias, que nuestras propias limitaciones, y el sistema lunático lo que hace es fomentar este tipo de elementos para mantenernos divididos, pertenecientes a determinadas cosas que precisamente esas cosas muchas veces existen, o esas ideologías o esos partidos existen por el mero hecho de ir en contra de lo que sea, de la corriente común, etcétera, etcétera. Bueno, da igual derechas que izquierdas, no estoy hablando de un partido en concreto ni de una ideología en concreta, pero el problema es cuando el ser humano se enquista en una de ellas. Y si ese partido empieza a hacer cosas raras y empieza a contradecir sus propios principios, sus propias creencias, etcétera, etcétera, las personas no se pueden desenganchar de esa ideología o de esa pertenencia porque forma parte de su estructura. Es decir, yo pertenezco, por lo tanto yo soy eso a lo cual pertenezco, ¿vale? Ahí está el sistema lunático. Cuando perteneces a algo, inmediatamente se produce ese momento canceriano de cierre, ¿vale? De fronteras, de ese cierre de perímetro de la tribu, y todo lo que esté fuera de esa tribu, de esa muralla, es algo negativo y es algo malo y es algo que nos quiere hacer daño. Bueno, esta emoción ancestral, esto tiene sus raíces en cuando el ser humano se asienta, ¿vale?
edifica un perímetro, una valla perimetral, una muralla, para protegerse de un exterior hostil. Claro, esto tenía mucho sentido cuando el ser humano era primitivo, cuando, bueno, empezaban las primeras comunidades humanas a surgir, a asentarse, etcétera, etcétera. Pero en el mundo de hoy no tiene mucho sentido, porque vivimos en un mundo que tiene otras culturas, tiene otras formas de entender las cosas, tienen otras religiones, otras ideologías, otras formas de entender y explicar el mundo. Luego al final te das cuenta de que hay muchos elementos comunes, sobre todo en la mística, no tanto en las religiones, sino en la mística, ¿no? Podemos ver rasgos muy similares entre esos arquetipos, ¿no? Los arquetipos son verdades inmutables que pasan transversalmente por toda la humanidad, con lo cual realmente a un nivel profundo, a un nivel más allá del dogma, más allá de las religiones, hay una tónica común, hay como una especie de espíritu común, ¿no? A toda la humanidad, lo que Jung decía, el inconsciente colectivo, ¿no? Esos arquetipos, esos símbolos que pueden ser comunes e imperecederos para toda la humanidad. Por lo tanto, el sistema lunático sirve a la Matrix, sirve a los poderes, sirve a esas élites que quieren controlar al ser humano y utilizan todo tipo de engaños, como esa cueva de Platón, en el cual una serie de personas, unos medios o unos poderes proyectan, ¿no? En las sombras, ¿no? Con las sombras de la cueva, proyectan una serie de símbolos, de dibujos y tal, y la gente piensa que eso es las personas que están en esa cueva piensan que eso es verdad, que eso está ocurriendo así, ¿no? Luego vemos en esa cueva salir a personas, que es las personas que están intentando despertar, y las que están fuera de la cueva, que están viendo efectivamente la realidad tal y como es, o de una forma mucho más objetiva. El sistema lunático es subjetivo, absolutamente, igual que nuestra luna astrológica, es susceptible de opiniones, es susceptible de fantasía e ilusiones, es susceptible de engaños, ¿de acuerdo? Es susceptible de estar en un nivel, de llevarnos a un nivel bastante bajo, donde la crítica, donde la autocrítica, donde la visión objetiva del mundo, donde nuestros errores, nuestros aciertos, etcétera, estén presentes. El sistema lunático es muy pro infantil, es muy pro adolescente, en ese estadio donde parece que el mundo es el que, no, yo no he sido, has tirado la piedra y no, yo no he sido, ha sido el otro, ¿de acuerdo? Eso lo vemos muy bien en la política, lo vemos muy bien en las discusiones de amigos, de familias, ¿vale? Ahí está el sistema lunático diciéndonos que estamos en la guerra infantil, niños contra niños, y eso evidentemente nos limita como especie, nos limita como seres humanos a otras energías, ¿de acuerdo? Más solares, más conscientes, que están clamando por desarrollarse. Entonces, salir del sistema lunático es muy complicado, sobre todo porque la influencia de los medios de comunicación, influencia política, empresarial, etcétera, nos quieren tener ese sistema paternalista para que no crezcamos y seamos siempre más fácilmente sometibles, más fácilmente controlables por estas élites o por estos sujetos que tienen poder político, empresarial, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En las empresas se ve muy bien, se proyecta en ese paternalismo de las empresas, de los jefes con sus empleados, ¿no? Como esa relación también paterno-filial prácticamente, o ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Cuando vais a una empresa, ¿no? Donde ¿no? Aquí fomentamos, ¿no? La pertenencia de la empresa, el orgullo de la empresa, todo esto esto es sistema lunático, esto es sistema infantil, donde quieren de alguna forma que seas integrante de ese ejército o de esa mentalidad común, ¿vale? Y aquí no se sale nadie del pensamiento único en una empresa, en una compañía que cree que eso es verdad y los demás siguen ahí. De hecho, incluso hasta se defiende, como la propia Matrix, se defiende con bastante ahínco, ¿no? Cuando realmente la gente de una empresa está por dinero, está por tener un sustento, ¿vale? Y poder seguir su vida, ¿no? Las personas que creen que una empresa es su misión de vida o su objetivo de vida, pues están muy equivocados. De hecho, piensan que esos jefes o esos compañeros son gente que va a estar ahí siempre, que van a ser sus amigos del alma, que va a ser su familia, y esto no es así. De hecho, una empresa no tiene ningún miramiento en coger y ponerte de patitas en la calle y adiós, ¿no? Entonces, todo ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Esas fiestas que se hacen, esas cenas de empresa, ¿no? Aquí somos todos una familia y tal, eso es falso, eso es sistema lunático, eso es Matrix, y tenemos que tener conciencia
de esto, darnos cuenta de que de eso que estamos viviendo es falso, es mentira, ¿de acuerdo? Y lo mismo con un partido político. No, yo es que yo soy muy patriota, yo soy socialista, yo soy comunista, yo soy animalista, me da igual los sismos y las istas que pongamos, es sentimiento de pertenencia, es sistema lunático. Y lo mismo, ¿no? Aquí nuestras ideologías esta ideología es mejor que la otra, y tú estás en lo equivocado y yo estoy en lo cierto, por supuesto, claro que sí. De hecho, le preguntamos a gente de distintos partidos y la verdad siempre está de su lado, ¿no? Esto es un sistema lunático, evidentemente. La verdad filosófica y profunda de la vida no está en un sistema político, no está en un sistema empresarial, no está en un sistema educativo. Hace falta un esfuerzo mucho más grande y potente para realmente entender y comprender las bellezas filosóficas y profundas de la vida, ¿de acuerdo? Muchas veces el contenido esotérico se llama esotérico por estar un poco, bueno, más o menos oculto, o sea, más o menos extraño a ojos del común de los humanos. Bueno, te recomiendo que leas un libro que a mí me ayudó mucho, me gustó mucho, se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida, de Ouspensky, que fue alumno de Gurdjieff, que fue un maestro espiritual de principios de siglo, una persona estudiosa del comportamiento humano, de las distintas místicas, de las relaciones, conocía muy bien las dificultades humanas, ¿no? A la hora de tener esa conciencia, ¿no? No le puso este nombre Gurdjieff, pero sí me gustaría ponerle sistema lunático, porque efectivamente es todo este amalgama social, tecnológica, social y política que nos mantiene en nuestro nivel evolutivo más bajo posible, porque, insisto, es la herramienta ideal para poder manipular, controlar, desviar la atención y engañar a la gran mayoría de las personas. Pocas son las que se atreven a poner en duda el sistema en el que viven y actúan en consecuencia, actúan coherentemente. Es decir, si yo quiero salirme de la Matrix, no voy a estar viendo vídeos todo el día de fíjate la Matrix, sino que voy a actuar y voy a hacer todo lo posible que esté en mi mano por salir de esa Matrix, por salir de ese sistema lunático y atreverme a hacer otras cosas, a ese despertar. Yo, como astrólogo, como coach de desarrollo personal, te recomiendo hacer una lectura de carta astral, bien carta astral, más carta de tránsitos, revolución solar, en fin, todo tipo de cartas que te van a ayudar a ver cómo ese sistema lunático habita en ti y cómo pasar del sistema lunático al sistema solar, que realmente es nuestro camino verdadero y es el que es mucho más coherente. En lugar de ser el sistema lunático, es el sistema que por su propio nombre dice es una locura, es algo que no es real, es algo que trasciende la conciencia humana y nos mete en nuestra propia sombra, nuestra propia inconsciencia y no nos deja despertar. Te recomiendo también mis vídeos sobre el sueño, la luna, cómo la luna astrológica nos hace permanecer en el sueño. Aunque estemos despiertos, internamente estamos dormidos a nuestra propia energía, a la verdadera energía y a la verdadera conciencia y a la verdad del mundo. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete, por favor, si no lo haces, ayúdame a llegar a más personas. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo y vídeo. Chao, adiós.